Muy buenos días, camaradas, muy buenos días, compañeros en el Zoom. Tenemos bastante asistencia en el Zoom, qué bueno. Aquí somos un poquito menos, pero bueno, esto de las redes, esto del Internet nos ayuda bastante para cortar distancias, pero también nos desmoviliza un poquito de manera presencial. Pero eso no será obstáculo para que tengamos una reunión digna del aniversario de 4 años de UC, que bien nos merecemos tener este evento, que esperemos que la grabación, y entre más gente, que la grabación pues también no la podamos llevar. A todos, decimos ahora, tanto en el Zoom como de manera presencial. Muchas gracias, estamos aquí. Las tres organizaciones, desgraciadamente no hemos podido hacer contacto con los compañeros de la Federación de Escuelas, pero esperemos que, mandamos mensajes, esperemos que en un momento más se integren. Comenzaremos entonces, el primer punto es la lectura del informe de los 4 años de Unidad Comunista, que será leído por el compañero Shermin Nolasco del Partido de los Comunistas Mexicanos. Adelante, compañero. Buenos días a todos, también a los compañeros que nos acompañan. Por eso vamos a dar lectura a 4 años de la construcción de Unidad Comunista. Quienes hace 4 años coincidimos en la necesidad de la comunidad de la acción desde la perspectiva del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, identificar acciones articuladas que nos permitiesen no solo interpretar la realidad, sino el cómo contribuir cualitativamente, darle un sentido clasista a la nueva etapa de transformaciones que la insurrección del pueblo mexicano en el 2018 trazaba una ruptura con el neoliberalismo en México, que al igual que en nuestra patria grande, lo estaban haciendo gobiernos progresistas y de izquierda. En el debate consideramos que era necesario hacer a un lado el dogmatismo y el vanguardismo que abonan a la dispersión de las fuerzas, a errores estratégicos y tácticos que nos pondrían en el lado contrario de la historia, en el proceso de la etapa de una democracia participativa, descolonizadora y una mejor distribución de la riqueza en favor de los trabajadores y desposeídos, por lo que era necesaria una acción unitaria, fortalecida con la teoría de la praxis marxista-leninista consensuada entre las organizaciones de unidad comunista, para responder con independencia de clase ante el nuevo escenario político del país. Convencidos además que la lucha de clases es el motor de la historia vista como totalidad, somos conscientes que muchas de las actuales expresiones de lucha y resistencia popular logran adquirir un carácter superior en términos históricos y coyunturales y abren un periodo de transformaciones posibles donde se concentra tanto la confrontación de clase como la disputa por la hegemonía política para participar en la toma del poder, por lo que consideramos siempre que Unidad Comunista estaría en estrecha relación con los movimientos sociales en la construcción de la democracia desde abajo para la emancipación del nuevo sujeto, de cambio, sin olvidar la lucha antiimperialista y la unidad con los pueblos de nuestro continente, América Latina y el Caribe. Hoy, el escenario internacional y nacional se ha agudizado en lo complejo desde hace 4 años. Ante la llegada a la presidencia de los Estados Unidos por una pandilla de la ultraderecha mesiánica del imperialismo norteamericano, representantes de los grandes oligopolios internacionales que han puesto en la picota la crisis sistémica y de barbarie del sistema capitalista, en un contexto multipolar emergente encabezado por los países que conforman los BRICS. Esto se refleja en el ambiente que viven las naciones desarrolladas, en vías de desarrollo y las colonizadas, que es el de la guerra fría anticomunista, expansionista, depredador de la naturaleza, de una irracional y despiadada concentración de las riquezas por una minoría, que privilegia el poder militar y financiero como fuerza hegemónica, despojando a pueblos enteros de su territorio, desplazándolos, transportando su cultura e identidad en este marasmo globalizado de la barbarie inhumana capitalista. Como en 1942, el gobierno norteamericano pretende darle la salida a la crisis sistémica del capitalismo a través del fascismo y el poder de la fuerza, de la cancelación de la democracia, la paz, la autodeterminación y la soberanía de las naciones, para imponer la hegemonía del destino manifiesto del mercado que beneficia a las oligarquías. De ahí la necesidad del imperialismo norteamericano y aliados del control de los mercados, de las materias primas estratégicas para la vida y el desarrollo tecnológico de la ciencia, la cultura y la sobreexplotación de la naturaleza sin límites. Otro aspecto de la complejidad en el desarrollo del capitalismo es la creación de contradicciones al seno del mismo, que los enfrenta entre sí.
como es el capitalismo de los estados nacionales que se ven amparados en la soberanía de sus países, pero que pueden ser absorbidos por el gran capital transnacional o se contraponen a él vinculándose a las fuerzas políticas en el poder o también se pueden convertir en aliados incondicionales de la economía del mercado, sin que les importe el desarrollo del mercado interno de su país y de naciones pares y pasar al desarrollo de su propia tecnología con el propósito de desarrollo complementario y de respeto a sus soberanías. Esto explica la alianza de gobiernos progresistas con una burguesía local, con la que pueden caminar juntos en un proyecto inmediato a coalición de la hegemonía ejercida por las fuerzas progresistas por izquierda, con características de un Estado nacionalista y de bienestar, para luego transformarlo a un estadio superior no oligárquico. En la geopolítica unipolar imperialista, los tratados de libre comercio como el M representan el desarrollo del subdesarrollo, que anexionan a los países al gran capital transnacional, hechuras de los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari y que se le heredaron a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Unidad Comunista considera que ese tema deberá ser analizado y debatido por la izquierda, los trabajadores de la ciudad, del campo, así como las fuerzas democráticas de dentro y fuera del gobierno de nuestro país, porque no forma parte de las premisas estratégicas del proceso de transformación antineoliberal, que nos permita pasar a una etapa de desarrollo económico, social y político desorganizador y desarrollo de nuestras fuerzas productivas para una mejor distribución de la riqueza nacional y una democracia popular. Otro aspecto que ha sido parte del análisis de la realidad y la teoría, como parte del qué hacer por parte de la unidad comunista, es desentrañar la esencia de los intereses de clase que se manifiestan en la lucha política por la toma del poder. Desde las resistencias, la rebeldía y la contrahegemonía que se dan en la lucha internacional o al interior de nuestro país. Esto es importante para distinguir a los enemigos y a los aliados, vistos desde una nueva forma de lucha de clases, que para nosotros es el motor de la revolución de la historia de los pueblos. Este tema es de gran importancia para la unidad comunista porque se propone construir junto a otras fuerzas de la izquierda socialista y comunista la gran fuerza que reivindica la lucha por el socialismo, pero somos conscientes de la dispersión teórica en el seno de algunas organizaciones de izquierda que es abonado por el abandono de la teoría y el método marxista, o por privilegiar el pragmatismo pequeño burgués de la lucha y que por ende ha penetrado en la conciencia de clase de esos sectores de la izquierda con una visión reduccionista del escenario de lucha y de las contradicciones de clase. No comprenden que el desarrollo del capitalismo y la composición de la clase trabajadora se ha modificado. Ya no solamente los trabajadores de las fábricas o del campo, su composición se ha enriquecido más, no la conciencia de clase, al incorporarse grandes sectores de la clase media que se han convertido en asalariados. Lo mismo pasa con quienes trabajan por su cuenta, los prestadores de servicios y muchos más sectores de la población que no solo venden su fuerza de trabajo, sino también sus conocimientos o aplicaciones de los mismos en las tecnologías. Lo mismo pasa con un gran sector de ambientalistas, de los que luchan por la paz y contra la guerra, el genocidio y la pobreza, los luchadores por los derechos de las minorías y la diversidad de género y contra el patriarcado. La lucha antiimperialista también es una posición de clase. El contexto y la totalidad del análisis es fundamental entre los marxistas porque une la teoría con la realidad para la praxis que se retroalimentan en su inmersión con los nuestro pueblo en el contexto de las luchas que se dan en nuestra patria grande y en el Caribe y ante las amenazas hegemónicas y desestabilizadoras impulsadas por el gobierno. Levantamos la lucha de nuestros pueblos contra la organización por parte del imperialismo distribución de la riqueza en la defensa de la soberanía nacional, de democracia para que el gobierno progresista No sé. superando los obstáculos que desde la oposición conservadora, pero que también desde dentro del movimiento transformador, surge como expresión
Bueno, surgieron algunos problemas técnicos de la transmisión allá, que ya está retomando, ¿no? Ya se está conectando el equipo de la compañera América Miranda para seguir con la transmisión en vivo del evento de carácter presencial. Damos No se unos minutos. escucha claro, Mael. No falló la conexión a internet. El punto número 2 es la integración de nuestras organizaciones que somos parte de la comunista. Toda la palabra la camarada América Miranda, del PPSM. Sí, buen día a todas, a todos, compañeros. Inicio. Compañeras y compañeros, el 18 de marzo del año 2021, en plena pandemia, el Partido Popular Socialista de México, el Partido de los Comunistas Mexicanos, el Movimiento Comunista Mexicano, hoy Partido Comunista, y el Frente de Izquierda Revolucionario, firmamos el acta que daba nacimiento a la federación que denominamos Unidad Comunista. Unidad Comunista nació, así lo dijimos, de la necesidad de hacer frente al imperialismo que con todo su poderío económico, político y militar se ha convertido en el principal obstáculo para el avance de los pueblos que luchan por su independencia y por vencer su atraso económico y social, y por la necesidad del pueblo mexicano de alcanzar su plena independencia y los objetivos democráticos y de justicia social, no limitándose a las libertades impulsadas por la democracia burguesa, sino que debe superar los límites de este, desplegando las libertades socialistas. Es necesario avanzar por una ruta distinta hacia la emancipación construida por las amplias masas populares, hacia la liberación nacional y el socialismo, y por una vida auténticamente democrática y humana, vivida en autodeterminación. Afirmamos entonces que para avanzar por esta vía se hace necesaria la más amplia unidad de todas las fuerzas antiimperialistas, democráticas, populares y de izquierda, en particular de la unidad de los comunistas, que no es expresión del grito de una sola organización, sino de un proceso en la unidad de acción y de lucha que no se limita a una respuesta contestataria a esta u otra política económica del Estado o hecho represivo, sino a un proceso unitario que contemple la planeación, organización y movilización de las masas en acciones políticas destinadas a crear a nuestras propias coyunturas. Poner en la palestra política determinadas demandas y planteamientos propios, desarrollar la autonomía organizativa, ideológica y sobre todo incrustarse en la vida política nacional, permitiendo la ampliación y el avance de la unidad. Manifestamos la necesidad de unificar esfuerzos para participar en las luchas actuales del amplio movimiento popular, sin sectarismos, para avanzar a un programa de la lucha anticapitalista que está ligado a la diversidad de acciones, con independencia de clase y con una plataforma de objetivos propios. En la vista del futuro, sí, depender de direcciones limitadas al capitalismo y su reforma, diferenciando los objetivos comunistas y organizando fuerzas tras ellos, y así poder impulsar también un gran frente amplio con actores y dirigentes de luchas que no necesariamente tengan una perspectiva socialista o comunista, manteniendo nuestro programa máximo sin someternos a sus perspectivas límites. Hoy en día, considera el Partido Popularista de México la necesidad de unificar a todas las fuerzas que luchan por el avance de las condiciones de vida del pueblo. Sigue vigente y es más imperiosa que hace 4 años, pues ante el recrudecimiento de la crisis general al gobierno de este país
Ha llegado una camarilla de ultraderechistas que además son asesorados por un club de multimillonarios, todos ellos con ideología chauvinista, racista, totalitaria y represora. Esa camarilla que encabeza Donald Trump y Elon Musk quiere que el resto de los pueblos del mundo salven a los Estados Unidos de su catástrofe económica y financiera y están dispuestos a realizar cualquier acción, por criminal que sea, con tal de conseguir un respiro a la oprobiosa que representa. Venezuela le han endurecido el ilegal bloqueo económico y político. Al pueblo palestino lo amenazan con arrebatarle su territorio para establecer en él un centro vacacional recreado por los Estados Unidos. Al mismo tiempo, les niegan el derecho a tener su propio estado. A nuestro país lo quieren chantajear diciendo que somos los culpables de los problemas de drogadicción y de la inmigración irregular. Según sus propias normas y bajo ese argumento, han catalogado a las organizaciones de narcotraficantes como terroristas con el propósito de tener un pretexto para intervenir militarmente en caso de que considere necesario someter al gobierno y al pueblo de México a sus intereses. La amenaza de los aranceles sigue vigente, pues quieren trasladar las fuentes de empleo a su territorio y al mismo tiempo destrozar nuestra economía, aunque, como ya se ha visto en este par de meses, esas medidas también terminarían con arrasar con la economía norteamericana. Por tanto, el Partido Popular Socialista de México, en posicionamiento que dimos a conocer desde el mes de enero de este año, rechaza y condena todas las injurias y amenazas injerencistas que proliferaron ya desde el primer discurso de Donald Trump contra nuestro pueblo y los pueblos hermanos. Protesta de la manera más enérgica por las acciones violatorias de la Carta de las Naciones Unidas y a los derechos humanos, incluso los más elementales, que conlleva haber vuelto a incluir a la República de Cuba en una lista negra que el imperialismo yanqui inventó denominada de los países que fomentan el terrorismo. Anuncia que denunciará públicamente todos los actos de traición a la patria en que incurran aquellos que por sus ideologías e intereses de clase tradicionalmente se han distinguido por seguir conductas entreguistas contra México y los mexicanos y a favor de las potencias extranjeras, sobre todo del imperialismo yanqui. Y llama a la clase trabajadora y al pueblo de México y a todos los compatriotas a cerrar filas en la más amplia y firme unidad nacional en torno a nuestro gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha tomado las medidas correctas para con serenidad, gallardía y entereza defender nuestra soberanía que hoy está muy seriamente amenazada. La unidad del pueblo de México no puede ser en abstracto, sino un frente antiimperialista en el que confluyan todas aquellas personas y organizaciones dispuestas a luchar contra el imperialismo. En este frente tienen cabida los que luchan por los derechos de los trabajadores, los que se ven afectados por la política arancelaria de los Estados Unidos, las organizaciones de campesinos que no tienen la fuerza suficiente para competir contra las empresas agrícolas estadounidenses, los ganaderos, los mineros, los trabajadores intelectuales, los pequeños burgueses, los industriales que son desplazados por los monopolios yanquis. En un frente popular, pero con mucha amplitud, y por tanto no puede ser una organización estructurada, sino la confluencia de todos en la lucha por intereses comunes. En este frente, las organizaciones de izquierda, las organizaciones revolucionarias, las de los obreros y campesinos,
las organizaciones populares deben tener un papel protagónico, deben de ser las más conscientes y lúcidas, las que cunado haya titubeos se pongan al frente y encabecen la lucha y al mismo tiempo clarifiquen los objetivos inmediatos y de largo plazo para encaminar a estadios superiores de la organización social. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, compañera América Miranda. Muchas gracias, compañeros del PPS, del Partido Popular Socialista México. Enseguida le pasamos la palabra al compañero Armando Ibarra, del Partido de los Comunistas Mexicanos. Compañeras y compañeros que hoy nos acompañan en este importante evento del 4º aniversario de la formación de Unidad Comunista. Recordamos, porque es interesante ver la historia de cómo surge este movimiento de viejos luchadores surgidos de las distintas organizaciones que hoy conformamos este histórico movimiento. El Movimiento Comunista Mexicano, del Partido Popular Socialista de México, de Federación de Escuelas Democráticas, febrero 25, del Partido de los Comunistas Mexicanos. Compañeros que en un tiempo participaron e impulsaron este importante e histórico movimiento de unidad de socialistas y comunistas. Estamos ante un nuevo escenario muy interesante y contradictorio, pero también que abre perspectivas importantes. Saludamos a lo que han construido los compañeros del movimiento comunista mexicano en hoy Partido Comunista, donde fortalece no solamente el nombre, sino sus perspectivas y sus objetivos históricos a corto y mediano plazo, los cuales compartimos plenamente con nuestros camaradas. Lo mismo con los compañeros del Partido Popular Socialista de México, en el que compartimos grandes experiencias de lucha y de relaciones teóricas con ellos, por la certeza del análisis que se hace de la realidad a través del pensamiento, ¿por qué no decir el pensamiento de uno de los grandes marxistas, Vicente Lombardo Toledano? Quiero comentar que vivimos momentos complejos, momentos que nos permitan retomar la teoría, no revisarla, sino retomarla y confrontarla. Aquí mire cómo se llama. Tal vez puede hablar sin el micrófono. Buenos compañeros, porque parece que no se escuchaba bien allá en la sala de internet. Sí. Entonces, comentábamos que la teoría es importante traerla hoy a este nuevo escenario. Un escenario complejo por el desarrollo del capitalismo, pero además por la más irracionales, como es el fascismo y el aspecto del expansionismo, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo entero. Nos obliga a recrear la teoría, a vincular la teoría con los movimientos sociales, a vincular la teoría
a vincular la teoría con los procesos históricos, y en este caso, el proceso histórico del desarrollo de nuestro proceso de transformación y los procesos que se están viviendo en nuestra patria grande, América Latina y en el mundo. Vivimos etapas en las que la irracionalidad del capitalismo está llevando al límite de la barbarie y a momentos verdaderamente de peligro, no solamente contra la humanidad, sino contra la propia naturaleza. Requerimos el debate sereno y profundo del marxismo-leninismo. Requerimos confrontar la teoría con la realidad y recrearla de una manera dialéctica, llevando con más claridad la relación entre objeto y sujeto, llevando el momento o la metodología de la dialéctica marxista. Es importante porque la izquierda tenemos una tarea histórica que cumplir en estos momentos. Gran peso recae sobre la posición de la izquierda en este momento que estamos viviendo. De ahí que Unidad Comunista llama a todas las fuerzas de la izquierda a poder fortalecer, a poder recrear la teoría para llegar a las acciones más certeras en esta etapa donde la política de la barbarie del gobierno de Donald Trump amenaza no solamente contra América Latina, sino amenaza la paz del mundo, la sobrevivencia del ser humano. Es necesario, desde nuestro punto de vista, hacer la autocrítica de las acciones de la izquierda y concretamente la acción que Unidad Comunista ha realizado durante estos 4 años. Sin la autocrítica podemos perder el rumbo. Es necesario que esta autocrítica sea fraterna, pero que sea fundamentada en base al desarrollo de la teoría y de la acción. Unidad Comunista, desde nuestro punto de vista, debe utilizar la herramienta más adecuada a los momentos que hoy nos exige los avances de la ciencia. La herramienta necesaria para poder masificar nuestros planteamientos, nuestra teoría, confrontarla con la filosofía de barbarie del capitalismo y del fascismo. Consideramos necesario que la herramienta que es fundamental de la organización, revisemos cómo hacerla mucho más ágil, que permita aglutinar o permita llegar a la incorporación de los grandes movimientos. Sin un análisis marxista del qué hacer en este momento, nos llevaría a ponernos en el lado contrario de la historia. Y es lamentable a veces cómo algunos sectores de la izquierda no han podido incorporarse a este análisis que nos permita poder conjuntar las fuerzas, sumar las fuerzas para avanzar en esta complejidad, para poder aplicarla en este proceso de transformación que comenzó en el 2018, donde la política antineoliberal, si bien es cierto que todavía se da en algunos aspectos, es importante el avance que se está generando para retomar un camino de la defensa de la soberanía nacional, un camino de una mejor redistribución de la riqueza. El Partido de los Comunistas Mexicanos llamamos también a hacer más extensivo nuestra fuerza
con otras fuerzas de América Latina, con organizaciones hermanas de nuestro continente. Nuestro apoyo solidario y nuestra relación más profunda con los países como Cuba, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Bolivia, y poder conjuntamente establecer acciones unitarias que nos permita mantener una política continental que podamos enfrentar conjuntamente acciones que permita fortalecer la presencia en los grandes movimientos. El Partido de los Comunistas Mexicanos se suma a todas las fuerzas antiimperialistas contra el fascismo. Somos conscientes que estamos en momentos críticos, que este sexenio está acechado por grandes posiciones y grandes esfuerzos de las fuerzas de la ultraderecha para derrumbar este proceso. Pero no es solamente con actos de buena fe de que nuestro pueblo es invencible. Debemos construirlo. Los colectivos, las acciones de las distintas organizaciones, bajo un principio común entre todos, la defensa de nuestra soberanía, el impulso de un proyecto de democracia popular que avance a estadios mucho más superiores que el actual. Ese es nuestro planteamiento que hoy hacemos como un acto de autocrítica y de acción que podamos emprender en esta nueva etapa de la fundación de esta organización, en la cual consideramos de gran importancia en este momento histórico, Unidad Comunista. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañeros. En el siguiente orden del día le corresponde al camarada Benito Collantes del Partido Comunista expresar lo de la organización, nuestra organización política. Adelante, Benito. Buenos días, compañeros que están presencialmente en este evento de las organizaciones que conformamos la Unidad Comunista, y buenos días a los que están conectados. Hoy es motivo de congratulación para todos nosotros que estemos arribando ya a unos años de habernos constituido en la Unidad Comunista como un paso necesario para lograr la coincidencia en la práctica y en la teoría de los comunistas y socialistas de este país, y motivo por el cual estamos aquí presentes las organizaciones hermanas que hemos venido trabajando en todo este lapso. Nosotros como Partido Comunista estamos viviendo una transición de Movimiento Comunista Mexicano a Partido Comunista, la cual estamos tratando de consolidar y cimentarla sobre una nueva perspectiva de crecimiento, de profundización en la teoría y en avance en los principios del marxismo. Muchos problemas aquejan a la humanidad en este tiempo. La crisis general del capitalismo se sigue manifestando en todos los ámbitos del planeta. Hay peligros y nubarrones que amenazan no tan solo la paz, sino la existencia de la propia especie humana y del planeta, merced a las políticas depredadoras que el capitalismo, que se inició hace más de 300 años, lo sigue haciendo, en el afán de obtener las mayores ganancias, en el afán de obtener la mayor plusvalía, explotando a todos los trabajadores del mundo. Esa tendencia está llevando a la crisis civilizatoria que hoy vivimos.
Bien lo había dicho la ilustre camarada Rosa Luxemburgo a principios del siglo pasado. Si no somos capaces de remontar esta lucha, el destino que tendrá la humanidad es socialismo o barbarie. Y lo estamos viviendo. Por lo tanto, las tareas que debemos de cumplir los comunistas son de una gran magnitud, de una mayor profundización. Y para eso tenemos que seguirnos preparando, tenemos que seguir acumulando fuerzas, tenemos que seguir convenciendo a las masas de trabajadores a que se incorporen a la perspectiva socialista y comunista. Es la única perspectiva que puede salvar a la humanidad de esta situación en que nos ha metido durante más de 350 años el capitalismo depredador. En ese sentido, dada esa crisis general del capitalismo, se manifiesta cada vez con mayores tendencias agresivas y ha conformado todo un polo depredador y agresivo que amenaza con una guerra nuclear. Y tenemos en la actualidad dos desafortunados ejemplos: la agresión al pueblo palestino por parte del sionismo imperialista, que hoy quiere exterminar a un pueblo que históricamente ha existido en ese territorio por más de 2.000 y 3.000 años. Esa política, queriendo arrasar, es parte de un avance injusto sobre muchos pueblos, no tan solo en Palestina, sino en su vecino Siria. Quiere destrozar esos pueblos que son parte de la cuna de la humanidad. Ahí surgió, en esa zona, la humanidad y las civilizaciones. Y junto a ello se desarrolla otra guerra desde hace 3 años, la guerra desde el suelo de Ucrania, estimulado por la OTAN, contra el pueblo ruso habitante en la zona del Donbass, en Ucrania, que ha sido masacrado desde hace 14 años. Pero la pretensión imperialista no data desde ese periodo. La pretensión imperialista de exterminar a esos pueblos data desde una estrategia de hace varios años por balcanizar a Rusia. Primero, coadyuvando a la destrucción, de la Unión Soviética mediante tácticas de penetración de la Agencia Central de Inteligencia, y que ayudó a debilitar los resortes fundamentales de la política y que hizo posible que se debilitara este proceso y se balcanizara. De 15 estados confederados fueron dispersados en 15 repúblicas, muchas de ellas hoy bajo la influencia de Occidente y estimuladas a incorporarse militarmente a la OEA, a la OTAN. La OTAN, que es un organismo militar surgido en 1949, con el pretexto de defenderse del comunismo, no fueron acatados los acuerdos en que debía ser destruida esa organización militar y se mantuvo como tal, como una política agresiva. Y en estos años, desde la caída de la Unión Soviética, la OTAN ha destruido a países como Yugoslavia, ha destruido a países como Libia y ha seguido avanzando en sus pretensiones de acercar a Rusia, adentrando en sus controles a países que antes formaban parte de la URSS. Eso ha creado todo un potencial agresivo que lo estamos viendo hoy en Ucrania. Sin embargo, nuevas fuerzas han surgido en la palestra mundial, entre ellos la presencia de China, que está dirigida por el Partido Comunista y que ha logrado sacar en este periodo a más de 800 millones de chinos de la pobreza y ha destacado a China como una gran promesa del desarrollo moderno de esta época, y dirigido por un partido comunista que rebasa los 90 millones
de miembros. Junto a China, Rusia, Irán y la República Democrática de Corea, se ha constituido una fuerza que le está haciendo frente a esa política hegemónica del imperialismo. Hasta esos límites hemos llegado. Y dentro de este escenario gravita nuestro país, donde se han observado cambios desde el 2018, donde ha sido derrotado mediante las elecciones. No ha sido derrotado el capitalismo, pero sí una variante neoliberal que pretende y ha dado pasos importantísimos para conservar una política soberanista, conservar una política independiente respecto de las grandes potencias, y dando paso a un proyecto de la Cuarta Transformación, que si bien es cierto que ha iniciado todo un trabajo de remodelación del capitalismo, porque el capitalismo no se ha terminado, ahí está, y eso aumenta la responsabilidad que tenemos los comunistas. La 4T lo vemos como un medio, no como un fin de la transformación que pretendemos los comunistas. Nosotros vamos más allá de la 4T, vamos al socialismo y al comunismo. Pero mientras tanto, en este proceso, seguiremos apoyando aquellas medidas que favorezcan a los trabajadores y a la soberanía del país. Pero seguiremos insistiendo en que hace falta la profundización de este modelo de gobierno. Y solo será posible con la organización de los trabajadores, con la organización de los comunistas. Entonces, ahí están, camaradas, grandes tareas que tenemos que cumplir todas las organizaciones que conformamos esta unidad comunista. Por último, queremos invitar a las organizaciones hermanas a festejar este 5 de mayo el 142 aniversario del nacimiento de Carlos Marx, que es el maestro del proletariado, y a realizar una serie de eventos que nos permitan estar presentes junto con otras organizaciones y celebrar dignamente en la acción este nacimiento del maestro del proletariado. Asimismo, también nos llamamos a celebrar el 80 aniversario de la derrota del fascismo por parte del Ejército Rojo y de la Unión Soviética hace 80 años, el 9 de mayo. Y sí necesitamos reivindicar esa victoria, dado que Occidente se abroga el triunfo de esa gesta que corresponde al pueblo soviético y a los pueblos del mundo, y no a los países occidentales que hoy hasta desconocen ese gran mérito. Entonces ya vamos pues a celebrar dignamente y a mantener nuestras fuerzas, a presentarlas e invitar a esta unidad comunista a otras fuerzas que también reivindican el marxismo. Vamos a seguir luchando en ese sentido, camaradas, y felicitarnos por este modesto 4º aniversario y ojalá sean muchos más en el futuro. Gracias, camaradas. Muchas gracias, camarada Benito Collantes, del Partido Comunista. Gracias, camarada Benito Collantes, del Partido Comunista. Nos acaba de llegar un mensaje, dice lo siguiente, me voy a permitir leerlo. Reunidos en Guadalupe, Zacatecas, integrantes del Partido Comunista de los estados de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, en la coordinación regional de la zona centro-occidente del país, mandamos un saludo a Unidad Comunista en su 4º aniversario. Y asimismo, asumimos los compromisos que se deriven de Unidad Comunista. Muchos saludos. Ahora le pedimos al compañero Roberto Prado, si está por aquí, si nos puede hacer favor de él va a leer el llamamiento que Unidad Comunista hace para formar el Frente Antiimperialista. ¿Estamos listos, compañero Roberto? Sí. Adelante, compañero Prado, por favor, bien fuerte.
Llamamiento a integrar el Frente Antiimperialista Democrático y Antifascista contra la política expansionista del gobierno de Donald Trump. Estados Unidos atraviesa una profunda crisis sistémica en la cual el presidente Donald Trump pretende enfrentar acelerando el expansionismo y la agresión hacia las naciones libres y soberanas, política que sus antecesores demócratas ya habían impulsado. La idea de Trump de hacer fuerte a su país se cimienta en legitimar el expansionismo estadounidense al retomar su destino manifiesto y la aplicación de la doctrina Monroe para recuperar el control unipolar mediante vociferaciones y amenazas, con acciones de violencia y fuerza, lo cual conducirá a más confrontaciones con su nacionalismo feminista supremacista. Esta nueva etapa de dominio, soportada en la tecnología espacial y en el instrumento militar, representa la fase más irracional del imperialismo, porque transgrede el derecho internacional, viola el respeto de las soberanías y la autodeterminación de los pueblos. A esta visión norteamericana, causante de saqueos, explotación, desplazamientos e imposición de gobiernos lacayos a lo largo de la historia, se suma el impulso, patrocinio y regreso del fascismo en América Latina y en el mundo. Desde el gobierno norteamericano, a través de las embajadas, se alimenta a las derechas y a las ultraderechas, violentando el respeto a la soberanía de los países como México, Cuba, Venezuela, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Perú, entre otros más. Algunas de las tensiones por parte de Trump hacia México son a través de las amenazas de incremento de aranceles, el cambio de nombre del Golfo de México, el intervencionismo militar sobre los carteles de drogas mexicanos, la deportación de migrantes, por ejemplo, y hacia otros países mediante el endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba, o el control de los recursos como el Canal de Panamá, o la idea de apropiarse de la Franja de Gaza, el incremento de armamento militar, el dominio sobre el espacio, etc. En cualquiera de los casos, significaría una violación a los derechos de los pueblos. Por lo anterior, el Partido de los Comunistas Mexicanos, el Partido Comunista de México, el Partido Comunista y el Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, integrantes de Unidad Comunista, hacemos un llamado a los partidos, organizaciones, asociaciones y movimientos progresistas, democráticos, izquierda, socialistas, comunistas y patrióticos, a impulsar un amplio frente antiimperialista, democrático y antifascista que haga contrapeso a las ambiciones imperialistas norteamericanas y que no será una nueva organización política, sino la más amplia convergencia de las fuerzas democráticas, sin determinismos ni sectarismos, para luchar en contra del enemigo común de todo el pueblo mexicano. Tampoco será un movimiento que en particular favorezca a algún partido político u organización existente, sino que cada organización que participe mantendrá su independencia política, ideológica y orgánica, y su único compromiso será el de luchar en común por la independencia y la soberanía de nuestra patria. Llamamos a la movilización pacífica de masas, a realizar marchas, mítines y manifestaciones que despierten el sentido antiimperialista de nuestro pueblo. Llamamos también a fortalecer en México un gobierno que defienda la independencia y la soberanía nacional, dado que la principal tarea de este frente es luchar contra las agresiones del imperialismo
Es necesario impulsar la más amplia unidad nacional y de no dividirnos con posturas diferenciadas de carácter interno de cada organización. Es momento de hacer unidad. El Frente Antiimperialista, Democrático y Antifascista impulsará en conjunto un programa que combata al principal enemigo, que fortalezca la soberanía nacional entre las principales demandas, las que vayan derivando según la evolución de los acontecimientos. Fraternalmente, Unidad Comunista, febrero 2025. Gracias, camaradas. Estoy viendo que está el compañero Jesús Jiménez del Frente de Escuelas. Si quisiera tomar la palabra y darnos un saludo o una intervención, si es que estoy en lo correcto o es otro Jesús Jiménez. Porque, bueno, es parte de Unidad Comunista, el Frente de Escuelas Democráticas. Sí. Ahí está. Adelante, Ahí está. Compañero, qué gusto verlo. No lo encontrábamos. Adelante. Deme 5 minutitos y participo en la favorzote. Perfecto. Muy bien. Ok, camaradas, mientras nuestro camarada Jesús va a intervenir, el siguiente punto es la intervención de los asistentes, tanto a nivel presencial como virtual. Si alguien quiere tomar la palabra, para que en el caso de los virtuales levanten el signo de la manita para dar el orden de intervenciones. Y aquí también. Si alguien gusta de aquí también intervenir, nos vamos a anotar. El chat. El compañero de Cornelio nos está diciendo debe hacerse un escrito del manifiesto a fin de que a través de las redes podamos tenerlo por su importancia histórica. Efectivamente, camaradas, después vamos a remitirles y obviamente cada organización política va a estarles haciendo llegar a ustedes este manifiesto para seguir ampliando nuestra organización antiimperialista. ¿Algún camarada que quiera intervenir de los que están en... ¿Algún camarada de aquí quiere intervenir? No han levantado la mano. Compañero, ¿de qué organización viene, perdón? Muy bien, bienvenido, adelante, por favor. Sí, Rafa, el micrófono. Si quieres pasarte por acá. Sí. Siéntate. O acá, compañero, que se sienta acá para que esto no se mueva. Aquí, mire, aquello. Adelante. Muy buenas tardes, camaradas. Es un honor poder estar aquí con ustedes y festejar este 4º aniversario de esta organización, la comunista, que pues como ya han mencionado, ya los camaradas que me antecedieron, pues ha llevado muchos avances, muchos trabajos, muchas luchas, muchas reflexiones sobre cómo se ha llevado la lucha de la izquierda aquí en México, principalmente con la llegada de este gobierno neoliberal, con Andrés Manuel y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, y justamente seguir pues viendo y analizando cómo se va pues modificando esta correlación de fuerzas, de lo que eran las fuerzas las fuerzas antiguas liberales y estas nuevas fuerzas progresistas, patrióticas, democráticas,
Y pues bueno, también como ya han mencionado, pues este ámbito internacional, donde pues justamente después de que México, la 4T llega al gobierno, pues bueno, comienza otra vez esta nueva etapa de gobiernos progresistas en América Latina, justamente como esta parte de crisis del sistema neoliberal, que ya se vio incapaz de poder, pues de gobernar y de estar en sociedad incluso, justamente por lo que ha hecho el capitalismo, lo que ha hecho el imperialismo, pues es resurgir a través del fascismo, como lo hizo en la Guerra Fría, que utilizó el fascismo como esa ala violenta, esa ala represora en contra de los movimientos sociales, en contra de la izquierda, y es lo que está volviendo a ocurrir ahora en nuestro continente, y también aquí lo quieren hacer en México. Y bueno, y justamente pues gracias a todas estas fuerzas que conforman la unidad, como otras fuerzas, pues se ha logrado pues pues detener estos intentos de golpe, todos estos intentos de desestabilización política, pero bueno, sigue todavía habiendo pues muchos temas. Debe estar pues un tema importante que se ha manejado pues es la reforma al Poder Judicial, que como sabemos, pues es muy, era un poder en donde se había pues arrinconado la derecha nacional para pues tratar de alguna manera de detener los avances de la 4T, la reforma de la 4T, y ahora pues ya podemos tener esta particularidad de elegir pues el magistrado, ministros, ya con esto pues generar también ya un cambio dentro del mismo, de la estructura del Estado. Entonces es algo muy interesante que se ha estado viviendo, que ha estado participando también estas organizaciones y que le han dado principalmente la base ideológica al movimiento. Como ya lo han mencionado, sin esa base ideológica, sin la formación política, pues los movimientos se desvirtúan o se descarrilan de diferentes formas. Y lo que hace Unidad Comunista es principalmente fundamental porque da la línea ideológica y da esta línea política para realizar las acciones a seguir, para seguir luchando, para seguir transformando y para justamente dar los golpes a la derecha para también generar ya también una nueva etapa de transición, como han mencionado, hacia gobiernos nacionalistas, hacia recuperar nuestros recursos naturales y justamente pues construir la vía hacia el socialismo, que es lo que todos nuestros comunidad comunista pues es lo que busca, su objetivo. Pues bueno, desde Jóvenes por el Socialismo, que será la juvenil del Partido Popular Socialista de México, pues siempre reafirmamos nuestro compromiso con la unidad comunista, reafirmamos todas las organizaciones que conforman la unidad comunista, y pues bueno, seguiremos aquí para pues lo que ustedes nos gusten apoyar, seguiremos ahí apoyando, seguiremos dando este respaldo. Pues bueno, sería en cuanto a lo que quería comentar. Y pues bueno, muchísimas gracias también por la invitación y por estar aquí, como mencionaba, con grandes camaradas que nos han llevado esta lucha incansablemente y han logrado grandes resultados. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, ¿verdad? Sí. Es un gusto y un placer encontrarnos a los jóvenes. ¿Sabes qué inyección de energía nos dan para que no nos cansemos rápidamente? Le doy la palabra a la compañera Joana Plasencia. Bueno, por lo pronto, Joana Plasencia. Hola, buenos días, buenas tardes ya para todos los que están presencial y en línea. Yo soy del Partido Comunista, muy buenas tardes. Yo, con todo lo que acaban de mencionar, primero que todo, felicitar tanto a nuestra organización como a las otras tres por conformar Unidad Comunista. Me gustaría sumar la importancia a esta lucha que tiene que ver con romper el aparato ideológico y cultural que se ha gestado desde hace ya 40 años, ya llevamos más de 50 años en América Latina, y que es muy importante que cada una de nuestras organizaciones trabaje en el sentido de lo cultural, precisamente para romper todas estas visiones o ideas anticomunistas, antisocialistas y esta desvirtuación de la historia que se ha dado. Ese trabajo, sinceramente, en las izquierdas en Latinoamérica no lo hemos llevado con gran aliento y tampoco lo hemos tomado con fuerza. Y si algo nos está partiendo la cara a las izquierdas en Latinoamérica es el dominio cultural que se ha ejercido por el imperialismo desde hace décadas. Por eso me gustaría que estas organizaciones que estamos en Unidad Comunista pudiéramos contrarrestar esa influencia en lo académico, en lo artístico, en la cultura en general, y trabajar en pro de restaurar un poco los valores y conceptos que pertenecen al marxismo principalmente.
Eso sería lo que, a mi criterio y a lo que he estudiado, le hace falta de impulso a nuestros movimientos precisamente y a la unidad antiimperialista para poder restar la influencia cultural. Si no trabajamos de la mano de la cultura, va a ser un camino todavía más complejo y más difícil. Nada más. Gracias. Compañero Jesús Jiménez, bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, compañeros. Mil disculpas que estábamos ocupadillos. Pues bueno, de antemano agradecer que nos sigan invitando a estas interesantes reuniones, a estos esfuerzos de suma importancia y de vital necesidad en estos tiempos. Primero, cabe mencionar que debemos ofrecer disculpas de parte de nuestra organización por estar ausentes no solo a esta articulación, sino en varios espacios por múltiples tareas que pues, exigen ser atendidas y bueno, pues, hemos quedado un tanto ajenos a la dinámica más interna de Unidad Comunista. Sin embargo, hemos tratado de sumarnos, hemos tratado de mantenernos en medida de nuestras posibilidades y seguiremos esforzándonos en este andar, porque es vital que tengamos articulados. Este esfuerzo de Unidad Comunista nos parece un espacio que debemos fortalecer, nos parece un espacio estratégico donde podemos confluir fuerzas afines en el tema de construir un México distinto desde nuestras propias perspectivas, desde nuestras experiencias, nuestros territorios, y cada uno lo estamos haciendo. Ha sido el tema constante de los organismos aquí reunidos. Cada uno está haciendo lo propio, lo que puede, o a veces más. A veces algunos pueden edificar proyectos articulados, a veces unos con sobrevivir pues están cumpliendo gran función militante. Y bueno, pues el estar en estos espacios de debate, pues justamente, por un lado, nos recuerda que no estamos solos, que no somos un grupo aislado de camaradas que se aferran a construir lo que para algunos ya es caduco, como lo es la sociedad humana, la sociedad basada en los principios humanos, que es el comunismo. Para algunos este aspecto ya es, pues incluso se atreven a decir que pasado de moda por algunas cuestiones históricas que hemos vivido, pues ese es el argumento más absurdo que puede utilizar nuestros retractores, pero incluso algunos, pues algunos decepcionados del movimiento, quienes dicen, pues, ¿qué vialidad tiene edificar el socialismo en vías al comunismo? Y la Unión Soviética, pues hoy solamente nos queda el recuerdo. Si hoy Cuba está viviendo una crisis fuerte al interno y al externo, si Venezuela está viviendo su crisis, y en ese aspecto decimos, bueno, pues es que así es la construcción de un social. O sea, el capitalismo no se edificó, el capitalismo no termina de consolidarse como tal. El capitalismo nació en crisis y ha vivido en crisis. Entonces, es absurdo decir que como la Unión Soviética no logró consolidar su proyecto, el socialismo es un fracaso y las tesis marxistas son fracasos, ¿no? O sea, no podemos caer en esa argumentación. Creemos nosotros que debemos mantener el discurso de cierto, la Unión Soviética no llegar a la cumbre que se había planteado. Sin embargo, son experimentos, sin embargo, son muestras de que realmente es posible construir procesos distintos en el capital. Cuba sigue siendo la muestra de que podemos aferrarnos a construir sueños, pero pues obviamente no vamos a tener el camino, obviamente no vamos a tener las cosas fáciles y como decían los abuelitos, como decía mi abuelita, amar un trapito, ¿no? Y sosténmelo tantito. O sea, no, construir estos procesos es trabajar, es esforzarse, hacer la militancia, ¿no? Que a algunos pues les han llamado el sacrificio. Por un lado, el sacrificio militante, entregarse a
al ejercicio ideológico, político, organizativo, y creemos que pues es la función de los cuerpos de raíz marxista que hoy nos agrupamos aquí. Entonces, el llegar a 4 años de esta articulación que hoy estamos celebrando cada quien desde nuestras trincheras, el llegar a esos 4 años de algunos irónicos dirían de soportarnos, yo no creo que nos estemos soportando, nos estamos fortaleciendo cada uno en nuestros lares, y cuando nos vemos me hubiese encantado estar ahí con ustedes en esa mesa, porque sé que es una mesa de camaradas, una mesa donde hemos estado y sabemos que nos sentimos parte, y casi nos toman ustedes pero bueno, pues hoy las circunstancias nos hacen estar un poquito lejos. Sin embargo, los abrazamos, camaradas, a todos y cada uno de ustedes que están en esa mesa, y a los que están, al igual que yo, desde el dispositivo enviando saludos, porque al final creemos que esos son los beneficios que nos da la tecnología, ¿no? A diferencia de aquellas heroicas reuniones de la Internacional comunista o del Partido Socialdemócrata de Rusia, donde tenían que reunirse cada cierto periodo, trasladarse en tren, evadir a gendarmes y todas esas grandes personas. Bueno, hoy nosotros tenemos esta de que quienes no podemos viajar ni siquiera en metro, bueno, pues ya tenemos este dispositivo que nos acerca para saludarles, para decir que aquí estamos como Frente de Escuelas Democráticas febrero 25, en las tareas que se nos encomienden. Hemos tratado de cumplirlas, haremos esforzarnos más en estar más presentes en porque insistimos, para nosotros sigue siendo la la única alternativa, construir en base a los cimientos de la ciencia marxista. Y pues estos escalones que pusieron allá del otro lado del mar, aquí en la isla de Cuba, y lo que se está construyendo en nuestro continente, bueno, pues eso tenemos que seguir construyendo sin dejar de lado, sin olvidar. Estamos en procesos en construcción, en un caso muy concreto de México, que necesitan y debemos construir organización desde lo crítico, ¿sí? Aquí es fundamental en este momento cómo hacer llegar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista a quienes deben escucharlo, que hoy están al frente de la política en nuestro país. Y si no, pues tenemos que buscar las vías de cómo nosotros hacer llegar nuestro discurso, nuestra propuesta política, porque, insistimos, para nosotros no hay opción más que construir mismo desde un esfuerzo unitario. Pues camaradas, muchas gracias, y nuevamente reiteramos nuestras disculpas y nuestro compromiso a acercarnos, a integrarnos a este esfuerzo. Saludos, abrazo a todos, camaradas, desde aquí, desde un fuerte abrazo a todos, y pues avancemos hasta la victoria. Muchas gracias. ¿Algún otro camarada que esté en la plataforma virtual que desee levantar la mano para intervenir? Por aquí, camaradas, alguien que quiera tomar la palabra, dar un saludo, incitarnos a la revolución, por favor. Adelante. ¿Compañero? Ya alguien la veo. Adelante, por favor. Pásense, por favor, por acá para que lo escuchen, escuchen bien el Zoom, por favor. Buenos días a todos. Bueno, yo soy María Martínez. De alguna manera he estado muy cerca con siempre este grupo de más bien llamado partido político, ¿no? El cual nos presta y nos da un aliento para poder, como bien mencionan todos ustedes, pues sumar todos los esfuerzos
me sumo al comentario en el que no nos aguantamos, creo que más bien compartimos nuestros ideales, a veces un tanto la utopía que de alguna manera vamos gestando desde que tenemos conciencia de qué queremos para nuestro país, para nosotros mismos y para nuestras próximas generaciones, ¿no? Yo me congratulo, me sumo pues fervientemente a que las luchas siempre de toda índole, en donde haya una necesidad humana, social, pues siempre tiene una causa positiva, y creo que pues estos esfuerzos que comenta nuestra compañera no nos dejen aquí y denos ánimos, ¿no? Nutridos y compartirnos, ¿no? Yo en lo personal pues vengo de un sindicato que siempre ha estado en lucha, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí fue donde tuve a bien conocer este tipo de esfuerzos. Cuando estuve elaborando no tenía puntualmente el grosor de las voluntades que existían para poder luchar de alguna forma con toda la población que tiene diversas necesidades, ¿no? Entonces creo que los ideales que se manejan en el partido me parece que son bastante humanos, y que todos debemos de sumarnos siempre, ¿no? Si nos dicen motívenos a la revolución, con gusto. Creo que cada uno de nosotros tenemos ya un camino bastante recorrido. Llevo yo más de 20 años en este proceso de construcción social y político en diferentes ámbitos, y me parece que jamás es algo que podamos pensar que no va a fructificar. Siempre hay una lucha, y digo, cuando la utopía pierde su nombre, surgen los milagros, ¿no? Eso es algo que yo tengo con toda la razón del mundo ya claro, y por esa razón creo que estamos sumados todos aquí. Yo agradezco su participación. Hoy me va a tocar participar en la coordinación de la parte central que tiene el partido, y bueno, para los que estén integrados en ese equipo, voy a estar con ustedes puntualmente elaborando en lo que se requiera. Muy bien, parece que dan muchas intervenciones. ¿Alguien más que quisiera dar un saludo? ¿Venir? ¿Tampoco allá? No. Sí, perdón, Brito, nada más pensaba yo si ustedes, si cerramos un poco, aprovechando que Benito, que ya habló por una organización, quiere hablar, si damos nada más un breve mensaje de 2 minutos de despedida, si les parece, por organización. Adelante, Benito. Vamos a dar una breve despedida a cada de las organizaciones políticas aquí presentes, con un periodo máximo de 2 minutos. Un comentario así, Benito, sobre el si no, no van a escuchar. Perdón, Benito. Sí, camaradas, que están aquí pues, presencialmente y virtualmente. No ha sido fácil el proceso para llegar a esta unidad comunista. Si bien tenemos que seguir trabajando en ella, incorporando otras organizaciones, realmente los antecedentes no se trasladan a hace 4 años, sino hace más. Desde que, hace rato comentábamos con el camarada Armando, cuando se iniciaba el proceso de ya por 2010, 2011, lo que se llamó Volver a Marx, cuando se hicieron una serie de eventos, y se hacía hincapié en volver a Marx porque el neoliberalismo había casi sojuzgado, según ellos, y aplastado al comunismo y al marxismo. Pero con esa revolución, con esa idea de volver a Marx, le demostrábamos que no había sido así. Normalmente hemos manejado la tesis de que la caída del socialismo significó la caída de lo que fue la Unión Soviética y los países que estaban alrededor de ella. Sin embargo, no hemos reparado
en que cayó la parte del marxismo europeo, pero no del marxismo asiático. Y ahí estaba presente China, allá estaba presente Corea, Vietnam y claro que Cuba. Entonces, no fue la caída del socialismo realmente existente, fue de una parte, de la parte europea. La otra se mantuvo y ahí está, de pie. Y al contrario, se ha extendido. Entonces, erróneamente hemos considerado la caída del socialismo realmente existente. Entonces, urge recapitular esa parte y reconsiderar el mérito que han tenido el Partido Comunista de China, el Partido de los Trabajadores de Vietnam, el Partido de los Trabajadores de Corea, el Partido Comunista de Cuba y el Partido de Kerala de la India, que es gobernada por comunistas desde hace 40 años. Es una entidad en la India, Kerala, donde viven 65 millones de habitantes y son gobernadas por un partido comunista. En eso no hemos reparado. Entonces, todo eso debemos de recapitularlo para considerar que la cuestión no cayó todo el socialismo, quedó vigente el socialismo y comunismo asiático y cubano. Y hoy están creciendo, están redefiniendo muchas cosas, ¿no? Y entonces la unidad comunista no se circunscribe a las 4 organizaciones que estamos hoy, sino las que vengan, las que vamos a convencer y llamar para conformar ese gran frente antiimperialista y un frente posiblemente anticapitalista en México, antineoliberal y antifascista y todo eso. Nada más quería hacer ese comentario. Gracias, camaradas. Bueno, muy breve para concluir. Retomo yo un comentario de la compañera Joana y creo que es necesario en este día en que estamos reflexionando sobre el 4º aniversario de la formación de Unidad Comunista. Ahí pesa enorme responsabilidad histórica sobre las organizaciones de izquierda, sobre los comunistas y socialistas fundamentalmente. La historia nos va a juzgar por lo que hagamos o por lo que no hagamos, fundamentalmente. Entonces, creo que es el momento en que tengamos que pasar a cuestiones importantes y parece que en algunos estados ya se está viendo otra forma de actuar de unidad comunista. Me refiero, por ejemplo, al estado de Zacatecas, donde las organizaciones del Partido Comunista, compañeros militantes del Partido Comunista, compañeros del Partido Popular Socialista de México, han hecho un trabajo importante en las masas. Han pasado a una acción concreta, formando una opción política distinta, de vanguardia, y han tenido una importancia extraordinaria que ha aglutinado los movimientos sociales. Y esto es lo que tenemos que hacer, en cierta forma. Lo mismo puedo mencionar yo en el caso de Guadalajara. Recientemente hablaba con el compañero Santos Urbina, donde se ha estado trabajando sobre el frente antiimperialista y antifascista, que es uno de nuestros planteamientos que hemos estado insistiendo. Pero lo están impulsando estas fuerzas del Partido Popular Socialista de México y creo que el Partido Comunista. Y hago la autocrítica también para nosotros, ¿verdad? Que tenemos que pasar a esa etapa. O sea, es importante la teoría, fundamentalmente la teoría. Creo que hemos avanzado extraordinariamente. Hemos vencido el dogmatismo, hemos vencido el sectarismo, hemos creado un ambiente fraterno entre las distintas corrientes. Y esto es muy importante, que no se había visto antes en otros años, en otros momentos. Entonces, requerimos fortalecerlo en el sentido teórico también. Creo que sería importante que al interior de Unidad Comunista veamos la formación de una escuela de formación política, de debate político, no solamente que sea del Partido de los Comunistas o del Partido Socialista de México o del Partido Comunista o de FEDEF, que conjuntemos una escuela o una formación política, diríamos, de reflexión, de debate, temas que hoy tenemos que refrescar la teoría marxista.
confrontarla con la realidad. Teoría, praxis, y praxis frente a la realidad. Yo creo que eso sería muy importante para poder avanzar. Me parece que eso es importante. Esa es una. Porque requiere ahorita esto, no solamente los puntos declarativos, requiere acción concreta. Y el otro aspecto es el detalle de pasar a articularnos sin prejuicio, donde podamos tener, donde tengamos militantes, pasar a la articulación de estas fuerzas. Porque vamos a ser el centro, el núcleo, como está pasando pasó en Zacatecas, en Jalisco. Tenemos que hacerlo en Michoacán, en Puebla, en Baja California, en San Luis Potosí, en el norte, en el centro, en el sur, en el sureste, donde tengamos la fuerza suficiente. Y esto va a contagiar, va a contagiar. Si bien la teoría convence, la acción hace que caminemos. La praxis hace que caminemos. Hoy requerimos eso. Hoy requerimos estar en la calle, estar debatiendo, estar compartiendo y nutriéndonos también con lo que los movimientos sociales hoy están planteando. Nos tenemos que nutrir con los movimientos sociales también. Para olvidar el vanguardismo. Creo que eso es de vital. Sería un buen regalo que nos hiciéramos, Unidad Comunista, en este aniversario. Es cuanto. Buenas tardes otra vez. Nada más entre dos cosas, ya para finalizar, bueno, ya refrendar también nuestro compromiso a las actividades, a las acciones que tome la comunista. Pues también es afirmar nuestro respaldo, nuestro apoyo igual a las posiciones del Partido Popular Socialista de México, para aquí representar a tu gran camarada América, patriota y revolucionaria. Y justamente también la otro tema, ya en virtud en esta lucha, en este frente antifascista que ha expresado aquí la comunista, pues me gustaría invitarles a la Jornada Mundial en Solidaridad con la Revolución Bolivariana y los migrantes venezolanos. ¿Esto por qué? Porque ustedes sabrán que hace unos días este presidente fascista Donald Trump pues ha decretado una ley de como 200 años, porque los de derecha siempre va hacia lo más retrógrada que se puede. Entonces esta ley dice que cataloga a todos los migrantes como invasores, como y esto por el facultar a él, para el Congreso, para pues arrestar a los migrantes venezolanos, que son los que más migran hacia Estados Unidos. Y esto pues no solamente hace que pues los saquen de Estados Unidos en cualquier lado, o sea, ustedes ven en cualquier país y los avientan como si fueran cosas, sino que también esta misma tema de criminalización pues hace que los encarcelen. No solamente los encarcelan, por ejemplo, en la base que tienen en Guantánamo, ilegal, robada al pueblo cubano, y también pues en esa megacárcel que ha hecho el otro fascista Bukele en El Salvador. Está abiertas las puertas para pues, que ingresen todos estos migrantes venezolanos que solamente pues, han ido a migrar, y que Trump con esta ley que aprobó, y con esta acusándolos de pertenecer a cárteles y no sé qué tanto rollo, como ya hemos visto amenazas aquí, pues lo que ha hecho pues, es deportar y encarcelar a migrantes, principalmente venezolanos. Entonces, pues la Internacional Antifascista, en su capítulo México, pues va a realizar una actividad que de hecho se va a coordinar con actividades en todo el mundo para denunciar este hecho horrible. Y esto va a ser el martes 25 de marzo a las 5 de la tarde en la glorieta de Simón Bolívar, ubicada en la avenida Reforma, ¿qué colonia? En los Insurgentes Norte, a una de las cuadras del metro Hidalgo. ¿Qué colonia es? Bueno, en el centro de la ciudad. Entonces, los invitamos a toda la unidad comunista para que pueda... Repites, por favor, todos los datos concretitos, porque se nos fueron igual. Es un evento de protesta. Se va a realizar el martes 25 de marzo a las 5 de la tarde en la glorieta de Simón Bolívar, de forma norte, a unas cuadras del metro Hidalgo. No es de forma.
Ajá, sí, digo, a unas cuadras del metro Hidalgo. Ajá, la exactamente, esa. Ajá, sí, está entre Peralvillo y Hidalgo, justamente en esta zona. Entonces ahí vamos a realizar la actividad y están todos invitados para pues, denunciar estos hechos que son pues, ilegales y criminales y horribles. Entonces, pues, sería cuánto. Bueno, pues ya se reciban todo el, bueno, y pues todo el apoyo de Jóvenes por el Socialismo, Unidad Comunista. Muchas gracias. Gracias, Luis. Sigue Joana Plasencia, después Leticia y después la compañera Mendoza, también del Partido Comunista. Retomando un poquito lo que comentaba Armando, me gustaría comentarles que estamos trabajando en un proyecto, que ahorita les digo cómo se llama, un plan de acción cultural antiimperialista, el cual precisamente parte de la teoría gramsciana que dice los aparatos de dominación ideológico, como las escuelas y las iglesias, atendiendo que en los tiempos actuales tenemos una situación con los medios digitales también. En este plan de acción cultural antiimperialista, lo que se pretende es trabajar la parte ideológica y la lucha de las ideas con respecto a las masas. Es un documento que, si ustedes nos los permiten, se lo haremos llegar a Unidad Comunista para que se pueda perfeccionar y trabajar, porque incluye dinámicas en las cuales tenemos que hacer la lucha incluso por los medios, aún sabiendo que están totalmente restringidos y que están totalmente controlados, viendo las alternativas de poder restringir esta desinformación o estas posverdades que se están dando a través del imperialismo. Así también la dinámica dentro de la parte académica o educativa y algunas acciones culturales. ¿Por qué? Porque consideramos que, aunque se haga cualquier frente antiimperialista, si no modificamos el aparato de las ideas dentro de las masas o dentro de la sociedad, es muy difícil que se pueda comprender la gravedad de la situación actual en la que vivimos, tanto México como América. Entonces, básicamente es eso lo que quería comentarle y les quería comentar a partir de lo que decía Armando, que ese plan de acción cultural antiimperialista, pues se los haremos llegar el siguiente jueves, si están de acuerdo, y que lo podamos trabajar y nutrir entre las cuatro organizaciones que estamos y ver la pertinencia de poder ejecutar alguna de esas acciones. Gracias. Gracias, sí, por favor, se haga el documento en Unidad Comunista para comentarlo el jueves. La compañera Leticia, a quien aprovecho para mandarle un cariñosísimo saludo. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Pues estamos aquí presenciando un trayecto de lucha, de debate, de pensamiento, ya 4 años de Unidad Comunista, y que, si bien es cierto, los esclavistas creían que su régimen era eterno y que había sido establecido por Dios, luego los señores feudales que vinieron a reemplazarlos estaban también convencidos de su régimen. Y bueno, por último, los burgueses, pero sin duda el capitalismo también se ha visto como con un carácter eterno e inmutable, y que poco a poco vamos viendo que tiene que ser derrotado. Y la Unidad Comunista, junto con otras fuerzas que se adhieren, que nos juntamos, que nos estamos dando la mano, nos estamos nutriendo, creo que tendremos que llegar a esa utopía con la ayuda de pues la dialéctica de Lenin, y que este espacio pues ha sido muy enriquecedor y estamos contentos, orgullosa de pertenecer a Unidad Comunista. Reciban un abrazo enorme desde acá, de la Tierra Caliente, michoacana, en el subcentro de la Universidad Pedagógica Nacional de Apatzingán, Michoacán. Abrazos enormes y pues seguimos aquí, atentos y
luchando. Gracias. Bonita tarde. Gracias, compañera Leticia. La compañera Lourdes Mendoza, casi ya estamos hablando conmigo. Sí, bueno, justamente ya para terminar, no es una intervención, es la primera vez que asisto a reuniones de unidad comunista, de las cosas, de las propuestas, me parece que no es el momento, ya se está cerrando este evento, pero a través de los compañeros que representan aquí al partido, pues haremos llegar propuestas que nos interesa que se tomen en cuenta. Ahorita, por lo pronto, lo que a mí me interesa, la revista Tribuna Comunista, que creo que varios de ustedes la deben de conocer, porque se distribuye de manera, es una revista digital, se distribuye por redes, y supongo que hay un conocimiento. Esta revista pues sale desde hace muchos años, 12 años, se está editando, es una revista semanal, y desde hace 4 años hemos querido celebrar el aniversario de nuestra revista, de tal manera que ahora el 29 de marzo vamos a hacer nuestro 4º festival de una revista. Conseguimos un espacio muy popular, es una utopía de la alcaldía de Iztapalapa, y es un espacio que está muy bonito, es un espacio muy amplio, muy grande, y tenemos una cartelera artística de lo mejor. Así que la intervención es para invitarlos a participar. Les doy los datos, pero de todos modos, yo creo que los vamos a compartir en redes, les vamos a compartir carteles, les vamos a compartir las invitaciones de cada participante. Pero el festival es el 29 de marzo, de las 2 de la tarde a las 18 horas, en la Utopía Libertad, que está en Iztapalapa, en la calle Leonino y Reforma, pero el dato más concreto es atrás del Reclusorio de Oriente. Sin entrar, darse la vuelta para que no entonces, de todos modos, les compartiremos esto, que están cordialmente invitados, nos gustaría muchísimo que nos acompañaran ese día. Solo agregaría que esta vez, por primera vez en los 4 festivales, tenemos la buena noticia de que se va a hacer simultáneo en algunos estados de la República, concretamente Zacatecas, que como bien decía Armando, los compañeros están bien organizados, bien prendidos y bien trabajadores. Y bueno, también tendremos saludos. Entonces, bueno, estrenamos un nuevo formato y eso nos da muchísimo gusto. Así que los esperamos a todos. Y ustedes gustan, vamos a ver si ya podemos poner la música y les pediría entonces que nos pusiéramos de pie para... La internacional, nacional,
voluntarios, algo más. Y se hacen los pueblos con valor por la internacional. Gracias, camaradas. Esa es la buena. Ya. Con esto cerramos el evento de hoy. Camaradas, agradecemos a todos los que estuvieron virtualmente y un fuerte saludo de los que estuvimos aquí presencialmente. Gracias por su participación. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.